Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, le estoy haciendo este video por dos razones. La primera es para resolver el problema del tema 5, que hubo muchos inconvenientes para resolverlo. Y la segunda es para identificar cada parte del proceso de realizar un programa. ¿Por qué esto último? Porque he detectado y hemos detectado con la profesora Silvina que no se están expresando de manera correcta para saber dónde tienen el problema. ¿Está bien? Es decir, si no entienden el enunciado, si no saben cómo escribir el programa, si no saben qué estructura usar. Por eso vamos a refrescar esos conceptos básicos para firmarlos. Vamos a resolver el problema, como yo les dije en un audio que les mandé, y después les mandé un audio por WhatsApp a sus familias para que se lo reproduzcan, para que ustedes puedan realizar el problema para el lunes que viene. Y además les voy a dar un cuestionario, en realidad, que ustedes identifiquen cada parte de lo que es todo el proceso de realizar un programa. A menor escala, obviamente lo estamos viendo con una cuestión simple, pero para que identifiquen. ¿Está bien? La primera parte es la que estamos viendo, es el planteamiento del problema. ¿Está bien? El planteo del problema. Lo que yo les muestro acá y lo que yo les doy es un enunciado. Entonces, mi primera dificultad es entender el enunciado, qué es lo que quiero hacer. Porque por ahí me dicen, no entiendo nada. Y bueno, es muy genérico para mí, no entiendo nada. Yo no sé, cuando ustedes me dicen no entiendo nada, no entiendo lo que tengo que hacer, no entendí el enunciado. ¿Está bien? Si ustedes no entienden lo que yo les pido acá, es que no están entendiendo el enunciado o no están entendiendo el problema de lo que deben resolver. ¿Está bien? Yo les había dicho que tenían que hacer un programa donde deberían permitirle al usuario. Yo siempre que les pido un programa, se los pido desde la vista del usuario. ¿Está bien? Porque el que lo va a usar es el usuario. El usuario puedo ser yo mismo que lo programé, hablando por ustedes. O sea, una vez que corren el programa pasan a ser usuarios ustedes del programa. ¿Está bien? Cuando están haciendo el código son los programadores, pero ya cuando le dan el play para correrlo, si ustedes van a usarlo, pasan a ser los usuarios del programa. Que el usuario ingrese en primera instancia un número. Esto es la primera parte. ¿Está bien? Esto que ustedes ven acá es lo que debe mostrar la interfaz del programa, que ya vamos a ver cuál es la interfaz del programa. Y les decía que ese valor ingresado, o sea, lo que el usuario ingrese después de que ustedes le pidan cuántos números va a ingresar, o ingresa un número para saber cuántos números van a ingresar. Esto es texto, chicos, esto van a leer y le ponen lo que ustedes quieran. Este valor ingresado va a representar la cantidad de números que se van a ingresar posteriormente. Es decir, si el usuario ingresa un 5, como lo hizo acá, posteriormente le tengo que pedir que me ingrese 5 números. ¿Por qué? Porque el primer número fue un 5. Le voy a pedir a continuación que ingrese 5 números, uno por uno. Se debe ver de la siguiente manera. Esto es lo que se debe ver. Una vez que ingrese esos 5 números, el programa debe calcular y mostrar cuál es el mayor de los números ingresados luego que el usuario ingrese todos ellos. Y después lo que yo les pedí es que utilicen la estructura repetir hasta o hasta que el usuario ingrese un carácter para salir. Bien. Bueno, entonces este es el enunciado, es el planteo del problema. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema que
en este caso yo como usuario del futuro programa necesito que me resuelvan. ¿Está claro? Pasando al código, esto ya lo hablamos el año pasado, es el código fuente de mi programa. ¿Está bien? Es el código que cuando se compile, es decir, cuando se corra, recordemos que vimos que un compilador era un subprograma del lenguaje de programación que iba a verificar que ese código estuviera bien escrito. Y estuviera bien escrito sintáctica y semánticamente. ¿Está bien? ¿Qué es sintáctica y semánticamente? Semánticamente es cómo debo yo escribir una línea, ¿está bien? Para que el código me la reconozca. Cómo es el formato correcto de escribir una línea para que el código me lo reconozca, ¿está bien? Si yo pongo, por ejemplo, este texto antes de escribir, no es correcto, porque así no lo va a reconocer el programa, seguramente me va a tirar un error. Y la sintaxis es puntualmente distintos signos, la ubicación de distintos signos, cómo usar el signo igual, cómo usar la comparación. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que cuando yo les dije si comparaban, que no usaran un solo igual, que usaran dos porque comparaban? Si van a asignar, que usen un igual. ¿Está bien? Porque yo no puedo poner, por ejemplo, que Max acá toma escrito, ¿no? Yo no puedo poner esto. Vamos a verlo. Max toma el valor de... ¿Está bien? Eso no existe, porque el lenguaje sintácticamente, la sintaxis no me lo permite. Sí me permite que para asignarle un valor a una variable le ponga el nombre de la variable, el signo de asignación, que en este caso es el igual, o puede ser que este programa lo soporta, este símbolo, está bien, de asignación, fíjense que ahí se fue el error, y el valor que le quiero asignar a la variable. Entonces, dijimos que este es el código fuente de mi programa. A este código fuente lo va a leer un subprograma que es el compilador. Está bien que cuando nosotros apretamos la flechita verde acá, eso se ejecuta sin que nosotros lo veamos, pero eso se ejecuta. El compilador va a leer que nosotros hayamos escrito nuestro código correctamente, sintáctica y semánticamente, y va a ejecutar el programa. Entonces, si ustedes tienen algún problema de que, por ejemplo, no saben cómo definir una variable, o no saben cómo asignar un valor a una variable, o no saben cómo hacer que muestre por pantalla un texto, o no saben cómo traer el valor que el usuario ingresa por teclado a una variable, es que están teniendo un problema o que no saben cómo es la sintaxis o la semántica para realizar tal cosa. ¿Está bien? ¿Por qué les voy aclarando esto? Seguramente muchos lo vieron y seguramente muchos lo saben y seguramente le estoy redundando conocimientos, pero he tenido problemas para interpretar qué es lo que no le salía. ¿Está bien? Sinceramente yo a lo mejor asumí que ustedes tenían o habían incorporado todos esos conocimientos del año pasado, porque son conocimientos que ya los habíamos visto: la estructura de repetir, la estructura del if, la estructura del para, las comparaciones, porque son ejercicios que ya más o menos iguales, parecidos, pero son cuestiones que ya hemos visto. Pero bueno, me he encontrado con la sorpresa de que después de las vacaciones, obviamente, empezamos con el repaso, yo asumiendo que ustedes sabían o tenían o recordaban los conocimientos, pero bueno, me estoy dando cuenta que conviene repasarlos para reflotarlos, por así decirlo. Y está perfecto, lo hacemos. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Además,
porque este va a ser el último programa que vamos a hacer con PCInt. Lo próximo que vamos a hacer va a ser empezar con un lenguaje de programación nuevo, que es el C o C++ o Borland C. Estamos buscando alternativas para que todos lo puedan correr, ya sea de manera online o por el teléfono o obviamente por la computadora. Estamos buscando la mejor opción para que ustedes no tengan problemas en sus casas de poder ejecutarlo. ¿Está bien? Entonces, este es el código fuente. Esto es lo que va a leer el compilador, que es el programa que va a luego ejecutarme este programa. Yo acá tengo reglas sintácticas y semánticas. Está bien, semánticas es cómo es la estructura, cómo debo armar cada línea, y las sintácticas, la sintaxis es qué reglas respetar para armar esas líneas. Está bien, dónde poner los símbolos. Por ejemplo, acá esta es una regla sintáctica, que yo tenga que poner las comillas para ingresar texto. ¿Está bien? Y es una regla semántica, que yo primero tengo que escribir la palabra escribir y después ingresar el texto entre comillas para que me lo muestre por pantalla. Perfecto. Una vez aclarado esto, entendido, vamos a ver el programa propiamente dicho. Bueno, entonces, volviendo al enunciado, que es el planteo del problema, habíamos dicho que en primera instancia debíamos ingresar o pedirle un número al usuario que iba a ser la cantidad de números que iba a ingresar posteriormente. ¿Está bien? Entonces, después vamos a repetir, vamos directamente como si todavía no hubiésemos hecho la parte del repetir hasta. Lo primero que tenemos que escribir es pedirle al usuario, a quien va a utilizar mi programa, que me ingrese cuál es la cantidad de números a ingresar. ¿Está bien? Yo acá declaré la variable cantidad como entero. Leo cantidad, bien, y ya tengo la cantidad de números que voy a ingresar. Como yo les mostré en el ejemplo en el otro video, yo puedo iterar con el para una cantidad finita de veces, ¿está bien? De iteraciones o de repeticiones. Entonces lo que hago es hacerle escribir acá adentro, ingrese el número, en este caso yo le puse el número i, que está definida acá arriba, va a ser la variable de control de este para, donde va a empezar desde 1, porque i es igual a 1, hasta count, que va a ser el número que me ingrese el usuario por teclado. ¿Está bien? Con el paso 1, o sea que la i se va a ir incrementando de 1 en 1. Si acá me ingresan un 5, y va a ser una vez, dos veces, tres veces, 4 veces, 5 veces, a la sexta, cuando i valga 6, ya habrá pasado cantidad y saldrá del par. ¿Está bien? Y ahí adentro, ¿qué le pongo? Escribir, ingresa el número i, cuando i valga 1 va a ser el número 1, vamos a leer. ¿Está bien? Por pantalla yo voy a ver esto, voy a tener que ingresar un número como usuario, y ahí mismo me decían, muchos me planteaban, no sé cómo calcular el máximo. ¿Cuál es el máximo? ¿Está bien? ¿O qué es el máximo? El número máximo es el número más grande ingresado. Entonces, ¿qué hice yo para resolver eso? Que era lo que yo quería que ustedes piensen, se imaginaran, renieguen, porque la programación es eso, lamentablemente es renegar y encontrarle la lógica para poder resolver el problema. Declaré una variable que se llama max, ustedes le pueden poner max o máximo o lo que sea, la inicialicé, la declaro acá arriba, la inicializo en 0, y adentro de ese para, después de leer num, hago un condicional, un si, un if, que es una herramienta que ustedes ya vieron.
Si num es mayor a max, es decir, que si el número ingresado recientemente por el usuario es mayor al número que yo tengo guardado como máximo, ¿está bien? ¿Qué hago? Entonces máximo o max toma el valor del número recién ingresado. ¿Por qué? Porque si esto es verdadero, quiere decir que num es más grande que el número que yo tengo guardado en max. Entonces a max le asigno ese número y sigo, simplemente eso. Vuelvo a repetir y lo mismo. Vuelvo a preguntar, vuelvo a preguntar, vuelvo a preguntar. Hasta que se termine el para. Sean 2 números, sean 5 números, sean 10 números o sean 100 números. Esto va a repetir lo mismo hasta que y llegue a la cantidad que se ingresó posteriormente. Termino el para y después lo único que hago es escribir que el número más grande ingresado es max. ¿Por qué? Porque yo acá estoy controlando que ese número, ¿cuál es el número más grande? Preguntando si el número ingresado es más grande que el número que yo tenía guardado como máximo, y de ser así lo guardo, y si no, no hace nada. ¿Está bien? Fíjense que esto, yo les dije que esto acá es todo el cuerpo de mi programa. Bien, y esto acá son los cuerpos de las estructuras. Esta es la estructura del repetir hasta que. Fíjense que todo lo que esté adentro de del repetir hasta que está pintado en amarillo. Es una estructura de repetición que no es finita, es decir, yo no sé cuándo, no tengo certeza de cuándo voy a terminar esa estructura de repetición. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo como condicional algo que no depende directamente del programador, sino que lo va a hacer el usuario, que es, si desea salir, presione S minúscula o S mayúscula, de lo contrario, presione cualquier tecla. O sea que yo acá declaré una variable op, ¿está bien? OP de opción como carácter. Entonces, después de que yo muestro el número máximo, bueno, acá hago un par de saltos de línea y pongo esta opción que lo hacíamos el año pasado. Si desea salir, presione S minúscula o S mayúscula, de lo contrario presione cualquier tecla. El usuario, ¿qué va a hacer? Va a presionar una tecla, y si esta que presionó es una S, si opción es igual a S minúscula o opción es igual a S mayúscula, va a terminar ese repetir todo lo que está acá adentro. Caso contrario, va a volver acá arriba. Yo acá le puse un limpiar pantalla como para que limpie toda la pantalla nuevo. Vuelvo a inicializar la variable máximo. ¿Por qué hago esto? Porque si yo no le vuelvo a 0, me va a quedar guardada en max el último número que tomó de acá. ¿Está bien? Y eso no quiero, eso se llama valor basura. Yo inicializo la variable para que yo sé que cuando yo inicio el programa, max vale 0. ¿Está bien? Y vuelvo a hacer todo el programa de nuevo. Pido la cantidad de número a ingresar y arranco el para de ahí, que va a arrancar desde 1 hasta cantidad. Y vuelvo a hacer todo el proceso. Vuelvo cuando termine el para. Fíjense que si yo hago clic acá, todo lo que está en amarillo es el cuerpo de la estructura de repetición para en este programa. Y si yo hago clic acá, es el cuerpo de la estructura condicional o de bifurcación. Sí, entonces fíjense por qué se llama estructura, porque tienen un cuerpo, porque adentro tienen código que se va a ejecutar solamente si se cumplen las condiciones. En este caso, si se cumple esta condición que está acá, se va a ejecutar el camino del sí. Fíjense que yo acá no puse el si no porque no me hace falta, y si yo pusiera acá si no y yo acá adentro le pusiera algo, ahora me va a tirar error. Pero fíjense que si yo, bueno, al tener error acá, vamos a poner a escribir
Esa es la estructura completa del sí. ¿Está bien? O voy por el camino del sí, que es esto acá, o voy por el camino negativo, que es el sí no, que es esto acá. ¿Está bien? Todo esto acá. Todo lo que está dentro del sí no se va a ejecutar, y todo lo que está dentro del sí entonces se va a ejecutar si esta condición es verdadera. Si se cumple esto, viene acá. Si no, viene acá. ¿Estamos? Entonces, esas son las estructuras. Bien, vamos a correr el programa. Lo vamos a hacer en primera instancia de forma normal. Y ahora, cuando corro el programa, lo que me muestra el lenguaje es la interfaz. Esta es la interfaz, lo que yo tengo acá. ¿Por qué es la interfaz? Porque es la puerta del lenguaje de programación, o del programa que nosotros hicimos, es la puerta de comunicación con el exterior. ¿El exterior quién es? El usuario, nosotros. Es donde nos va a mostrar información y de donde va a tomar información. ¿Está bien? Por eso se llama interfaz, porque interactúa con el usuario. Es la parte de comunicación con el usuario. A esto se denomina la interfaz del programa. Este tipo de interfaz se la denomina precisamente tipo consola, porque son letras o escrituras sobre un fondo, en este caso blanco, puede ser blanco sobre negro, en este caso es verde sobre blanco, y hay ya de programas más avanzados, hay interfaces gráficas. Lo que nosotros vemos en una página web, por ejemplo, es la interfaz de esa página, que tenemos botones, tenemos imágenes, tenemos... Bien, esto acá es mucho más sencillo, es solamente una interfaz del tipo consola, donde podemos leer texto e ingresar texto, y, ya sea números o texto alfanumérico. Bien, entonces, ¿cuál es la cantidad de números a ingresar? Yo ahora soy el usuario, porque lo ejecuté, entonces ahora paso a ser el usuario. Voy a poner 4, ¿está bien? Y voy a ingresar el número 5, el número 8, el número 23 y el número 1. Ahí, si el programa anda bien, debería decirme que el número más grande ingresado es el 23. Y ahí está, el número más grande ingresado es el 23. Y acá me pregunta: si desea salir, presione S mayúscula o S minúscula, de lo contrario cualquier tecla. Yo sí le voy a poner una S minúscula y ejecución finalizada. Perfecto. Entonces, este es mi programa y lo vamos a correr ahora sí paso a paso. Fíjense cómo va a ir ejecutando cuando lleguemos acá. Ahí estamos siguiendo la parte de definición. Hay un clear screen, un limpiar pantalla. Fíjense que me borró lo que estaba acá. Y llego, max ya vale 0 porque yo la inicialicé. Y llego a la primera pregunta: ¿cuál es la cantidad de número a ingresar? Acá le vamos a poner 4 como recién. Entonces count ahora va a pasar a valer 4. Y fíjense, y acá ahora vale 1. Por lo tanto, ingresa el número 1. ¿Por qué? Porque arranca de 1. Ingreso el número 6. Entonces, cuando yo le dé Enter, num va a pasar a valer 6. Num, que vale 6, es mayor a max, que en este caso vale 0. Va a ser que sí. ¿Y qué va a hacer? Max va a tomar el valor de num. O sea que max va a pasar a valer 6. Vamos a preguntar, eso es correcto. Salgo del sí, vuelvo a repetir y vale 2. Se incrementa en 1. ¿Está bien? Pongo un número, vamos a poner un 5. Y ahora que va a preguntar, ese 5 lo va a leer y ahora va a valer 5. 5 es mayor a 6, o sea, num que vale 5 es mayor a max que vale 6, que lo tomó de antes. En este caso no. Y fíjense que va a saltar el sí, no entró acá adentro. Y vale 3, leo num, le pongo 25, entonces num ahora va a pasar a valer 25 porque lo que ingreso por teclado. 25 es mayor a 6,
Sí, entonces fíjense que va a entrar, max va a pasar a valer 25 porque toma el valor de num y se vuelve a repetir. Ingreso el 78 y num va a pasar a valer 78 y lo mismo. 78 es mayor que 25, sí. Vuelvo acá. Ahí volvió arriba, comparó que ya había llegado la cantidad que yo había ingresado y ejecutó esto. El número más grande es max, que fue el último en que ingresé, que es 78. Ejecutó esto de escribir, que es un salto de línea, que fíjense que acá lo hace, y ejecutó este escribir, que es la pregunta. Si yo acá le pongo una n, por ejemplo, fíjense que entonces OP va a valer n. OP es igual a S, no. O, ahí sería U, hablando bien, UOP es igual a S mayúscula, tampoco. Entonces, como no se cumple ninguna de estas dos condiciones, acá con que se cumpla una es suficiente, porque estamos usando un O. Se cumple esta o se cumple esta. ¿Está bien? Si fuera un I, deberían cumplirse las dos condiciones para salir. Acá con que se cumpla una, ya es suficiente. Pero acá, como no se cumple ninguna, OP no es igual a S y OP tampoco es igual a S mayúscula, S minúscula y S mayúscula, ¿qué va a hacer? N va a volver a repetir todo. Limpio pantalla, inicializo max, max de 78 que valía antes, que fue el último valor que tomó, ahora va a volver a valer 0. Y vuelvo a pedir, vamos a hacerlo cortito, vamos a ingresar dos números nomás, entonces I va a arrancar de 1 de nuevo, le vamos a poner 45 y le vamos a poner 4. Entonces, fíjense, acá ya I vale 3, entonces esto acá, cantidad era 2, entonces el número más grande ingresado es 45. Ahora sí le voy a poner la S minúscula, vamos a poner la S mayúscula porque ya se la puse antes la S minúscula, y fíjense que como se cumple una de estas condiciones, termino el programa. Bien chicos, espero que les haya quedado claro, el video va a quedar largo, está bien, pero bueno, se los expliqué lo más pausado posible con todos los términos. Bueno, acá arriba definimos las variables, que eso era algo que quería repasar. Yo lo di ya por básico, pero bueno, definimos la variable con un nombre y un tipo de dato. Yo definí num como entero, cant como entero, max como entero, I como entero, y OP solamente lo único que definí como carácter porque es la que utilizo acá abajo. Bueno, ese era el programa que deberían realizar. Espero que lo hayan entendido, que lo hayan quedado claro, que hayan entendido que no les pedí una locura, sino que les pedí que utilizaran solamente las herramientas que veníamos viendo. Entonces, y yo no pude detectar en ningún momento si ustedes no entendían el enunciado, es decir, no entendían qué es lo que debían realizar, o no entendían cómo realizarlo o con qué herramientas realizarlo. Por eso es que les vuelvo a repetir todo. Entonces, último repaso, tenemos enunciado o planteo del problema, que está bien, que es lo que yo como futuro usuario le pido a ustedes que programen, que me resuelvan este problema, bien. Después tenemos el cuerpo del programa, o sea, todo el programa, que es el código fuente de mi programa, está bien, es el código que se va a leer para ejecutar el programa, que va a resolver el problema planteado en el enunciado. ¿Está claro? Este código fuente tiene que estar escrito de manera tal que respete reglas semánticas, ¿está bien? Reglas semánticas que me dicen cómo escribir cada línea, y reglas sintácticas donde la sintaxis me dice qué respetar en la escritura de cada línea. ¿Está bien? Si ya vamos a ver, que yo les adelanté que vamos a ver otro lenguaje,
En ese otro lenguaje nos pide como regla sintáctica que pongamos punto y coma al final de cada línea de código. ¿Está bien? Incluso los que programan por celular, ese programa, ese lenguaje que yo leí, que es el pseudocode, les exige también como regla sintáctica que pongan un punto y coma al final de cada línea. Como regla sintáctica, por ejemplo, este lenguaje nos pide que pongamos comillas para ingresar un texto. ¿Está bien? ¿Estamos? Y como regla semántica nos pide que pongamos primero el escribir y después lo que vayamos a poner. ¿Está claro? En el para, que sea tenemos que poner el para, tenemos que poner el valor de inicio hasta el valor de final y decirle el paso. Si yo no completo todo esto, no va a funcionar. Y sí que tenemos que ponerle el fin para. ¿Está bien? Entonces, a ustedes, si ustedes me dicen en algún momento, yo no sé qué sintaxis, tengo problemas con la sintaxis para escribir el programa, bueno, entonces veremos por ese lado. Si me dicen, tengo problemas que no sé qué estructura usar para resolver el problema, yo ya sé a qué se refieren. Si ustedes me dicen, tengo problemas que la interfaz no me muestra lo que yo quiero, bueno, ya veremos cuál es el problema. Pero para yo irme guiando, o tengo problemas que no entendí el enunciado, que es el problema raíz, bueno, apuntaremos a eso. Pero para ir identificando, para que ustedes identifiquen cada parte del proceso de creación del programa y lo tengan claro, para también plantearme cuáles son los problemas que tienen. Bueno, hasta acá llegamos. Quedó largo el video, pero bueno, lo quise explicar lo más detenido y lo más detalladamente posible. Espero que me haya salido, espero que me entiendan todo lo que quise transmitir. Yo les dejo este video, les voy a dejar un código que seguramente sea con la interfaz, y para que ustedes me identifiquen cuál es el planteo del problema o el enunciado, cuál es el cuerpo o el código fuente del programa. ¿Está bien? Cuáles son las estructuras que detectan en ese código, dónde juegan las reglas sintácticas y semánticas. ¿Está bien? Por ahí no que me digan qué hace cada una, pero sí en qué parte del proceso, si en el enunciado, si en el código fuente, si en la interfaz. ¿Está bien? Y bueno, y precisamente eso, que me digan cuál es la interfaz de ese programa, para yo ver que lo hayan entendido. Y de paso hacen el programa también. Ya va a ser como yo les pedí que este lunes no entregaran el programa, así que bueno, para el lunes que viene puedan hacerlo y entregarme ese pedido, que no les va a ser muy difícil. Bien, chicos, vuelvo a saludarlos, espero que sigan bien y nos estamos encontrando virtualmente en el próximo video, o en el foro, o por cualquier medio que nos podamos comunicar. Saludos a todos.